Auspicia este programa Banco Provincia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Chacra TV Noticias. Cielo despejado después de la lluvia en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el agua dejó sus consecuencias. Ha llovido sobre zonas que ya estaban inundadas y que vienen padeciendo excesos hídricos desde fines del año anterior. En tal sentido, el ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile, puntualizó en las últimas horas que hay por lo menos 5 millones de hectáreas productivas que están muy complicadas a nivel de excesos hídricos. El INTA puntualizó que hay por lo menos 1 millón de hectáreas que se encuentran literalmente bajo el agua y las consecuencias productivas de esto, traducidas a números, naturalmente se conocerán de forma definitiva recién en los próximos días, si bien en el día de hoy ya hubo algunas aproximaciones. Este es solamente uno de los temas que estaremos abordando en esta edición de Noticias. En los primeros 8 meses del año, la producción de carne vacuna creció 6% respecto de igual periodo de 2016, en tanto que el consumo promedio per cápita se incrementó 6,8%, alcanzando los 57,9 kilos por año. Alerta para el trigo. Las lluvias y las altas temperaturas invernales generaron una repentina aparición de mancha amarilla y roya amarilla en la zona núcleo. El Mercosur participa con el 24% de la producción de carnes, pudiendo alcanzar el 66% en 2030, según el presidente de la Rural, Luis Miguel Echeverri. Como lo hacemos a diario, les contamos ahora lo que está ocurriendo en este momento en el mercado de Hacienda de Liniers. Ingresaron al mercado de Hacienda de Liniers 4.343 animales. Se operó ya el 100% de los vacunos ingresados, aunque no se conformaron los índices de novillo ni general del mercado concentrador de Hacienda de Liniers. En cuanto a los mercados granarios, en revistachacra.com.ar ustedes pueden tener el análisis de todo lo ocurrido. Ahora el cierre de la última operatoria. En los mercados granarios, la soja otra vez cerró a la baja, ya sea en Estados Unidos como en la plaza local. Del mismo modo debemos decir que el maíz cerró negativo en Chicago, mientras que recuperó en la plaza argentina. Veamos, noviembre 2017 para la soja en Chicago, $350 por tonelada. Septiembre 2017, Puerto Rosario, mercado a término, $250 por tonelada. El maíz, $136 en Chicago, mientras que en Rosario, septiembre 2017, se ubicó en $138 por tonelada. El trigo en el mercado americano, $151 y en la plaza local, $161 por tonelada, sin mostrar cambios con respecto a la operatoria precedente. El ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile, puntualizó que las hectáreas productivas que se encuentran inundadas en la zona pampeana son aproximadamente 5 millones y que la pérdida no sería menor a los 800 millones de dólares, precisamente para analizar cuál es el impacto que tiene el cambio climático en la producción agrícola aquí en el hemisferio sur. Estuvimos conversando con Matilde Rusticucci del CONICET. Estamos con Matilde Rusticucci, quien es investigadora del CONICET. ¿Qué puede contarnos acerca de lo que planteó de la incidencia del cambio climático en los diferentes cultivos? Bueno, el cambio climático se ha comprobado, hay estudios globales que muestran cómo el cambio climático afectó el rendimiento de los cultivos. Y a nivel global, en zonas tropicales o zonas templadas, ha disminuido el rendimiento por hectárea de los cultivos en general,
más en zonas templadas que en zonas tropicales, y por cultivo se ha comprobado, los estudios muestran que trigo, maíz, arroz ha mostrado una disminución en el rendimiento, en cambio la soja no. La soja en los estudios que se presentan en general a nivel global muestra hasta un aumento en el rendimiento de la soja en particular. Por otra parte, usted ha hablado de proyecciones para nuestro país respecto al tema de las precipitaciones. ¿Cómo afectaría a las principales zonas productivas? Bueno, todas las proyecciones dan que el este de nuestro país, norte, noreste de nuestro país, las precipitaciones van a aumentar en total, en cantidades totales, y el oeste de nuestro país y el sur de nuestro país disminuir. O sea que claramente las zonas productivas de la Pampa se van a ver beneficiadas con más cantidad de precipitación, y las zonas productivas de Cuyo, por ejemplo, que ya es una zona con poca disponibilidad de agua, en general las tendencias son a que va a haber menos cantidad de agua. Ahora, eso no quiere decir que la precipitación sea constante a lo largo del tiempo. Al contrario, las predicciones dan un aumento en la variabilidad de la precipitación. Todavía el riesgo de sequía es importante, sequías intensas es importante, más cortas en general. Las proyecciones dan riesgo de sequías de menos duración pero más intensas, a pesar de que aumente la cantidad total de precipitación. Eso obviamente implica que por otro lado va a haber periodos de excesos de precipitación. También habló de las herramientas y los medios que hoy en día existen para la mitigación de este tema. ¿Los productores argentinos con qué herramientas cuentan? La mitigación del cambio climático, cuando hablamos de mitigación hablamos de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Y gases de efecto invernadero, todos sabemos que el principal es el dióxido de carbono, que proviene de la combustión de residuos fósiles, pero el óxido nitroso también, digamos, todo lo que se usa en fertilizantes es importante y es un gran gas, digamos, es un gas que tiene mucho efecto invernadero. El metano debido a la producción agrícola, entonces los agricultores deberían trabajar con la menor, de hecho se está trabajando, ¿no?, con la alimentación, por ejemplo, de los animales para tratar de producir menos metano, o tratar de emitir menos de esos gases de efecto invernadero, o de trabajar en un área que podría ser la absorción del exceso de estos gases, o sea, hacer un sumidero del exceso de gases de efecto invernadero. También se refirió al concepto de adaptación a diferencia del de mitigación. ¿Puede explicarnos? Bueno, cuando hablamos de adaptación al cambio climático, estamos hablando de algo que hay que comenzar ya. Con la mitigación también hay que empezar ahora, porque la diferencia entre las dos es que la adaptación, los resultados los vamos a ver ahora, y la mitigación, los resultados los vamos a ver hacia futuro. La adaptación es, bueno, ahora tenemos otro clima, es un clima diferente del que teníamos antes. Siempre pongo el ejemplo de el clima que yo tengo no es el clima que tenía cuando era chica o que tenía mis padres. Cuando uno iba al colegio, cuando mis padres iban al colegio, los colegios pensaban en cómo calefaccionar las aulas. Ahora hay que pensar en cómo refrigerar las aulas, porque los chicos tienen muchos meses del periodo escolar, por ejemplo, con mucho calor. Entonces, en ese sentido es que hay que adaptarse a un nuevo clima. Y entonces medidas de adaptación hay desde las estructurales, como decíamos recién, desde pensar en más edificios verdes para adaptarse a no necesitar tanta refrigeración y poder refrigerar más naturalmente, hasta los sistemas de alerta temprana. Preparar un sistema que nos sirva para evitar el impacto negativo de un evento climático extremo, por ejemplo. Eso es un sistema de alerta temprana que se tiene que construir a medida del problema, a medida del usuario y a medida del conocimiento que se tiene sobre el clima actualmente. La producción de carne vacuna entre enero y agosto de este año en la Argentina creció un 6%, en tanto que el consumo de carne vacuna per cápita también se incrementó un 6,3%. Esto de acuerdo con datos proporcionados por la Cámara de Industria Cárnica de la República Argentina. El informe consigna que en agosto de 2017 se faenaron 1.107.000 cabezas, es decir, 6,6% más que un año atrás. En agosto, la faena de hembras volvió a crecer en mayor proporción que la de machos,
un 10,8% versus un 3,6% anual. No obstante, la participación de las hembras en la faena total se mantuvo 42,8% durante este año. En el octavo mes de 2017, la producción de carne vacuna, en tanto, resultó un 6% mayor que la que se registrara en el mismo mes del año 2016. En el acumulado enero-julio, las exportaciones de carne vacuna acumularon un avance del 24,4% anual. El retraso en el engorde de los animales producto de las lluvias está evitando un aumento de la producción, traducido sería una sobreoferta, y el consecuente impacto, es decir, la caída, sobre los precios del gordo. El valor promedio de los cortes de carne vacuna comercializados en los mostradores del Gran Buenos Aires apenas aumentó 0,3% entre julio y agosto de este año, quedando un 14,3% por encima del promedio observado en agosto de 2016. En tanto, la carne aviar registró una suba del 2% mensual, mientras que la carne porcina verificó un aumento del 0,8% con respecto al mes de julio. Respecto del consumo de carne vacuna per cápita en la República Argentina entre enero y agosto de este año, se ubica en 57 kilos 900, lo cual la posiciona un 6,8% por encima del promedio anual obtenido en el mismo periodo del año 2016. En el marco del Día del Agricultor, que se conmemoró en la provincia de Santa Fe con la presencia del gobernador provincial, el ministro de la Producción también local y Luis Contigiani, y comunicadores, además de productores y empresarios rurales, el gobernador se refirió a una cuestión central para las provincias y es el de la coparticipación. En tal sentido, anticipó que a su criterio hay que volver a discutir la coparticipación. Hoy está planteado un debate a nivel nacional. En esta semana hemos tenido una reunión con 21 gobernadores de todas las provincias en relación a una demanda que hace la provincia de Buenos Aires para actualizar el fondo del conurbano. Un fondo que está congelado por ley desde hace más de 20 años. Sin entrar en una discusión sobre la justicia o no de ese reclamo de la provincia de Buenos Aires, la realidad concreta es que si se hace efectivo, si la Corte Suprema de Justicia le diera lugar a esa demanda del gobierno de Buenos Aires, dejaría en situación de quebranto de un día para otro a la totalidad de las provincias argentinas. Solamente para la provincia de Santa Fe sería perder alrededor de 6.500, 7.000 millones de pesos por año, es decir, todo lo que ganamos por esa lucha que inició Hermes Wiener para recuperar el 15% lo estaríamos perdiendo por esta vía. Peor todavía sería la situación para otras provincias que ni siquiera hoy todavía han recuperado el 15%. Por eso el planteo que hicimos el conjunto de los gobernadores de todos los signos políticos es pedirle al gobierno nacional y también a la Corte que antes de tomar una decisión sobre este tema se escuche a todas las provincias, pero también se abra un debate amplio sobre la matriz tributaria de la Argentina y sobre la forma de distribuir esos recursos, y también se involucre el Congreso Nacional, que es el ámbito que debe definir sobre estas cuestiones, y que no se sigan poniendo parches, porque eso termina beneficiando a unos a expensas de otros. Y sería muy negativo para Santa Fe y para el resto de las provincias, sería un retroceso en el federalismo en la Argentina que se pudiera dar lugar a esa medida que propone la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, estas son las cuestiones que también hoy están en discusión, que nos movilizan porque en definitiva tienen que ver con las perspectivas de futuro de nuestra provincia. Alerta por el avance de las enfermedades en trigo. Las lluvias y las altas temperaturas invernales generaron una repentina aparición de enfermedades como por ejemplo la mancha amarilla, la roya amarilla en la zona núcleo. Las prácticas de manejo para el control de enfermedades deben ser más exigentes que otros años. Se recomienda un adecuado monitoreo en las primeras etapas del cultivo y además en la elección correcta del fungicida. En Buenos Aires, en La Pampa, en el sur de Santa Fe,
en el sur de Córdoba, los excesos hídricos provocaron disminución de unas 150.000 hectáreas. Esto dejó un área efectiva de siembra de unos 5.300.000 hectáreas y la humedad que presenta esta campaña genera una mayor presión de enfermedades que en los estados iniciales del cultivo. Se detectó, por ejemplo, la aparición de roya amarilla y roya anaranjada, en algunos casos registrando incidencias del 100%. Recuerdan que ayer anticipábamos esto en la edición de noticias a partir de un preinforme que había dado a conocer el INTA. El perfil sanitario de la variedad, el estado fenológico, la identificación del patógeno y la correcta elección de un fungicida son factores básicos en la toma de decisiones. Decíamos que el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifchitz, presentó de manera completa ya el registro único de productores primarios. Ahora bien, ¿cómo funciona? ¿A quiénes abarca? ¿Y cuál es su objetivo final de este registro que es incipiente? Quien lo explicó a Chacra TV Noticias, que tuvo su equipo trabajando en Rosario, es quien es el secretario de Agricultura de la provincia, Marcelo Bargelini. Marcelo, presentación de los resultados preliminares de este registro, ¿cómo lo están evaluando? La verdad que muy positivo porque hemos tenido muy buena respuesta por parte de los productores, por parte de los municipios, hemos tenido muy buena información ya con la cantidad de productores que se han inscrito, la cantidad de establecimientos que tenemos, que es lo que se va a presentar hoy por parte del gobernador. Y la verdad que estamos empezando a hacer las primeras evaluaciones de los datos. El hecho que haya sido un registro único que le sirva a la parte de ASA, la estadística de censo, y a partir de ahí empezar a planificar determinadas políticas sectoriales, la verdad que son muy buenas las respuestas que tenemos. ¿Hay un plazo para que el productor se inscriba? Bueno, hubo un plazo que era entre el 15 de junio y el 15 de julio. Hubo gente que a lo mejor no se enteró a tiempo, que no pudo hacer el trámite en la forma adecuada, y nosotros ese registro lo tenemos abierto para que se puedan seguir incorporando. Seguimos haciendo incluso capacitaciones de cómo hacerlo. Ahora en el mes de octubre viene una nueva etapa de actualización de datos, donde los productores, si tuvieron alguna actividad distinta en cuanto a cultivos o sus producciones ganaderas, tienen que informarlo, que era lo normal que hacían en los censos agropecuarios en su municipio, pero ahora ya de una forma mucho más simplificada, en su casa, tranquilo, puede volcar esos datos. Y siempre tratando de que todos los productores estén dentro del registro. ¿Qué cantidad de información puede obtener el gobierno a partir de esa inscripción? La verdad que muy variada, desde dónde están los productores, las distintas actividades que tenemos en la provincia, que son muchísimas, poderlas referenciar, georreferenciarlas, porque eso es parte de la información. Nos sirve para ver qué tipo de tecnologías, qué tipo de producciones tienen nuestros productores. Ante la inquietud de algunos sectores sobre mejoras tecnológicas en cuanto a electrificación, camino, canalizaciones, uno puede ver la dimensión y el tipo de producciones que hay en esas regiones y hasta establecer políticas propias de otros ministerios en función de la necesidad de esos productores. ¿Han acompañado las entidades de la provincia? Sí, la verdad que desde el primer momento el hecho de que el productor vea que se le simplifican toda la parte administrativa, que ya no hay papeles y todo eso simplifica mucho y tuvimos adhesión. Y también de los municipios y comunas, porque también los desobligaba en esa actividad que era que los productores vinieran y hacerle el censo en papel. Incluso era información que una vez que llegaba a la provincia hasta que se evaluaba y volvían los datos, capaz que pasaba un año o dos, y la verdad que era información desactualizada. Esto acá, a medida que nos vayamos poniendo más prácticos también en la información, es información casi inmediata que vamos a tener. Luis Miguel Echeverri se pronunció a favor de profundizar el Mercosur, donde hizo esto en el marco de un seminario de características internacionales que se está desarrollando en San Pablo, en Brasil. Y citó, por ejemplo, el caso: la demanda mundial de carne vacuna crecerá a un ritmo del 1,2% anual para el año 2030, según estimaciones de la FAO.
La región, estamos hablando del Mercosur, hoy participa con un 24% de la producción mundial de carnes, pudiendo alcanzar el 66% en el año 2030. De allí la importancia de reforzar el Mercosur. La situación hídrica realmente es preocupante, sobre todo en las zonas altamente productivas de la República Argentina. El ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile, señaló que la Argentina tiene dentro de su zona más rica, que es la Pampa Húmeda, cerca de unas 5 millones de hectáreas inundadas, tomando Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa. En ese marco planteó, si se ponen esas 5 millones de hectáreas en producción, eso significa una facturación no menor a 800 millones de dólares por año. Entre 800 y 1.000 millones de dólares de pérdida, no me extrañaría que esos números estén alrededor de esos valores, arriesgó el propio ministro de Agroindustria al referirse a este tema. Con él, con Ricardo Burjaile, conversamos respecto a otra cuestión que ciertamente es histórica en la Argentina, que es la presentación de la primera vacuna aviar de nuestro país, que se elaboró de manera conjunta entre el INTA y una empresa privada. Para nosotros es un adelanto tecnológico importante. Estas son vacunas que no se producían en el país, es para el sector avícola, es desarrollo público-privado, hace más de 20 años que viene trabajando una empresa que es Inmuner, una pequeña empresa de la provincia de Entre Ríos que hizo un convenio con el INTA y que hoy venimos a presentarla acá. Es el trabajo de un laboratorio que tiene 35 personas, que exporta afuera, que tiene más de 30 productos que estamos exportando tecnología, decía el doctor Novela, Alemania, y que viene a dar mayor productividad y protección a lo que es la producción aviar, que es una producción para nosotros muy importante, que digamos, genera 50.000 puestos de trabajo directos, 50.000 indirectos, genera exportaciones, agregación de valor, así que para nosotros lo que es el trabajo entre el INTA y los laboratorios es generación, y el Ministerio de Ciencia y Técnica, no puedo dejar de mencionarlo, es conocimiento, y estamos en la era del conocimiento, así que bienvenido sea para la Argentina esto. Ministro, ¿esto sustituye importaciones en el tema de la vacuna? Se venía usando vacuna importada, hoy vamos a usar tecnología nacional, así que mis felicitaciones al presidente del INTA y a todos los que hicieron posible esto, pero fundamentalmente no solo eso, sino que agrega valor al conocimiento argentino. Yo digo, para nosotros los científicos argentinos han mostrado, tenemos tecnología, yo hacía referencia a lo que es la vacuna antiaftosa que lo ha desarrollado el INTA y el CONICET, y hoy la vacuna antiaftosa que se desarrolló hace tantos años, hoy un laboratorio argentino es banco de vacunas de los Estados Unidos, vende en Corea, vende en China, así que tenemos que sentirnos orgullosos de lo que es el desarrollo tecnológico de la Argentina a través del INTA. Información breve que tiene que ver con la yerba mate. Recuerdan ustedes que la semana pasada anticipamos que la yerba mate ya tendrá un nuevo precio, se oficializó finalmente, será hasta marzo de 2018 con un incremento de casi el 5%. Los nuevos valores fueron acordados el 1 de septiembre por el Instituto Nacional de la Yerba Mate y recuerden que está conformada por los estados provinciales donde se produce yerba mate, así como también por representantes de la industria y de la producción. El incremento es en promedio del 5% en la hoja verde y en la hoja canchada. Vamos ahora a poner en pantalla un nuevo video que destaca la importancia de la fertilización en la producción agrícola sustentable. Bunge presenta los expedientes de rendimiento, porque Bunge le propone superar los límites del rendimiento. Hola, soy Guillermo Pugliese, del equipo técnico de Bunge Fertilizantes. Le damos la bienvenida a un nuevo expediente de rendimiento que queremos compartir. Hoy vamos a hablar de los más de 6.000 kilos de cebada que obtuvimos en Saladillo, en un lote de textura gruesa con bajo nivel de fósforo. En el ensayo aplicamos dosis crecientes de fósforo y nitrógeno balanceadas con azufre y zinc. Y analizamos su efecto tanto en la cebada como en la soja de segunda. Vamos a ver los resultados. El testigo sin fertilizantes tuvo poco desarrollo, alcanzando un rendimiento de 2.622 kilos por hectárea con una proteína de 10,7%. El tratamiento que reflejaba la dosis promedio del productor zonal fue fertilizado con 60 kilos por hectárea de fosfato monoamónico y 110 kilos de urea.
logrando un rendimiento de 5.075 kilos por hectárea, pero con una caída de 1 punto en su contenido de proteína. Nuestra recomendación fue fertilizar a la siembra con 120 kilos por hectárea de fosfato monoamónico y con 360 kilos de Solmix Zinc en macollaje, que aportaron 100 kilos de nitrógeno, 15 kilos de azufre y 1,2 kilos de zinc. El rendimiento de esta parcela fue espectacular. Logramos 6.150 kilos por hectárea de cebada con un contenido de proteína superior al 11%. Puede verse a simple vista el número de espigas logrados gracias a un excelente macollaje. Resumiendo, la propuesta Bunge con fertilización balanceada logró 6.150 kilos por hectárea de cebada con un excelente nivel de proteína. Además, la fertilización en la cebada tuvo un fuerte efecto residual sobre la soja de segunda, que alcanzó 3.630 kilos por hectárea contra los 2.700 kilos de una fertilización convencional. Así, al aumentar los rendimientos de manera tan contundente, la fertilización balanceada tuvo un repago superior a 5 veces la inversión. Y para obtener los mejores resultados, en Bunge recomendamos trabajar con las líneas Solmix, Microessential y Nutrimax. Hasta el próximo Expediente de Rendimiento. Y recuerde que puede encontrar información detallada de ensayos en su zona ingresando en nuestra web a Agroexpedientes Bunge. Las precipitaciones de los últimos días arrojaron pérdidas, en este caso estimadas por Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, de 1.600 millones de dólares. Señalan que con más de 100 milímetros de agua, muchos campos destinados a la producción sojera y maicera verán reducida el área de siembra de cara al año 2018. Insistimos, estamos dando las distintas estimaciones que van surgiendo desde entidades que están vinculadas con los productores en las zonas más afectadas por el problema hídrico. Y ahora ponemos en pantalla, como todos los días, el reporte del IPCBA. El mercado está abierto, lo que no está es operativo. Abierto porque ya se terminaron todos los análisis de riesgo, eso ya dio todo bien, soy muy optimista con eso. El ministro de Agricultura, de Agroindustria, Ricardo Burjaile, viajó a Estados Unidos y está negociando la apertura del mercado porque lo que hubo fue inspección de unas plantas, hubo observaciones, el SENASA rápidamente contestó esas observaciones y ahora hay que esperar la devolución americana, ya creo yo, diciendo el mercado está abierto, pueden empezar a embarcar en los puertos de entrada, los PIF como le llaman, puestos de ingreso en frontera, que sería el puerto de Filadelfia fundamentalmente, ya puede empezar a llegar contenedores provenientes de Argentina con carne enfriada, como le pasó a Brasil. Bueno, Brasil entró y salió rápidamente por el problema que todos conocemos, digamos, ¿no? No hay plazos, la verdad que venimos estirando los plazos porque en realidad creíamos que iba a ser hacia fines del año pasado, después primeros meses de este año, ahora estamos todavía cerrados y esperando que en los próximos meses se resuelva. Yo creo que está muy cercano, hay señales políticas también, el vicepresidente americano que está viniendo a la Argentina, el hecho de que Argentina es un oferente de carnes, no es como Brasil, no ofrece grandes volúmenes de carne a la exportación. Recordemos que nosotros tenemos nuestra oferta de exportación restringida por un fuerte mercado interno y por la caída del stock y por supuesto de la producción de carne que nos llevó a tener esta oferta restringida. Pero, o sea, económicamente no nos ven como un problema que podamos llegar a intervenir en los precios de ellos, digamos. Simplemente nos ven como unos oferentes de carne de alta calidad. Adama presenta Acadia Bio, el primer fungicida antiestrés del mercado, que además de garantizar el control de las enfermedades en trigo, soja y maíz, actúa sobre la salud integral de la planta, ya que cuenta con Active Bio, una tecnología exclusiva desarrollada por Adama que disminuye el estrés abiótico y le da un plus de rendimiento a tus cultivos. Acadia Bio multifunciona. Más protección, menos estrés, más rendimiento.
Agrofina es protección de cultivos. Tu campo libre de malezas, plagas y enfermedades. Agrofina. Inteligencia productiva. En Nucid queremos que pienses en grande como nosotros. Por eso te ofrecemos sorgo silero, granífero y forrajero, girasol y maíz, para que crezca al máximo tu potencial. Nucid piensa en grande. Pensá en grande vos también. www.nucid.com.ar. Como todos los días, le damos la bienvenida a los productores uruguayos que nos ven a través de la televisión por cable o a través de la plataforma de medios Chacra. Les contamos cómo va a seguir el tiempo en todo el territorio del vecino país con datos suministrados por el Servicio Meteorológico de ese país. Comenzamos con la zona del noroeste, porque en Artigas, Salto y Paysandú la mínima pronosticada es de 7 grados y la máxima de 19 con cielo parcialmente nublado. Río Negro, Soriano y Colonia prevén una mínima de 7, una máxima de 19 con cielo soleado. Durazno, Florida, Canelones, San José y Flores prevén un día soleado con una mínima de 6 y una máxima de 18. En tanto, en 33, Rocha, Maldonado y La Valleja, la mínima que se espera es de 7, la máxima de 17 grados centígrados. Para Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo, donde hay cielo parcialmente nublado, se aguarda una mínima de 8 grados y una máxima de 18 grados centígrados. Finalmente, Montevideo, Ciudad Capital 9, la mínima 17, la máxima soleado para lo que resta de esta jornada. Volvemos a la Argentina. Informe productivo norte a sur, este a oeste, elaborado por el INTA. Al igual que la semana pasada, se produjeron en el país lluvias de variada intensidad. Los registros más importantes, superiores a 50 milímetros, fueron en la franja central de Entre Ríos y en el centro y sudeste de Buenos Aires. Se mantienen los excesos hídricos en áreas del noroeste, centro y sudeste bonaerense, norte de La Pampa y sur de Córdoba. Contrariamente, zonas del oeste del NEA, este del NOA y norte de Córdoba presentan condiciones deficitarias de humedad. Desde el punto de vista térmico, se registraron temperaturas máximas y mínimas medias levemente superiores a los valores históricos en gran parte del país. Mantienen su condición productiva irregular sectores de las provincias patagónicas, Chaco y Formosa, afectando principalmente a la ganadería y algunas producciones estacionales. En el resto del país y en términos generales, las producciones regionales agrícolas y ganaderas presentan una condición productiva y sanitaria buena. En general, el estado de las haciendas bovinas, ovinas y caprinas es regular como consecuencia de la escasa oferta forrajera estacional condicionada por las intensas heladas y copiosas nevadas. El riesgo de incendio de los bosques y pastizales es bajo en la totalidad del terreno patagónico. Las plantaciones frutícolas de los valles irrigados patagónicas, de peras, manzanas, vides y frutas finas, presentan una condición productiva y sanitaria buena, realizándose con normalidad las tareas de conducción y manejo de las mismas. En la región pampeana, la condición general de las haciendas bovinas y ovinas es buena, con una oferta forrajera de buena a muy buena en calidad y cantidad. En zonas afectadas por excesos hídricos, fundamentalmente cuenca del río Salado en Buenos Aires, esa condición es regular a mala y es coincidente con el inicio de las pariciones. No se reportan anormalidades sanitarias en los rodeos y majadas de la región. En agricultura, a excepción de la provincia de La Pampa, está prácticamente finalizada la cosecha de soja y maíz. La siembra de trigo está concluida, restando solamente algunas zonas de La Pampa y sudeste bonaerense. El estado general del cultivo en la región es de bueno a muy bueno, aunque se observa una baja incidencia de las enfermedades fúngicas foliares y una intensificación de las fertilizaciones nitrogenadas por el lavado de nutrientes. Las plantaciones citrícolas de la región están en una condición buena. Los sistemas hortícolas del Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata y Rosario tienen un estado bueno. En toda la región cuyana se observa una declinación de la calidad y cantidad de la oferta forrajera. En las provincias de Mendoza y San Juan ese efecto no se aprecia en la condición corporal de las haciendas bovinas y caprinas, pero sí se refleja en la provincia de San Luis, donde la condición es regular. El estado sanitario general de las haciendas es bueno. El riesgo de incendio forestal y pastizales es, según las zonas, de alto a muy alto. En los oasis cuyanos el estado de las producciones es bueno. En vides, olivares y frutales se realizan normalmente las tareas de mantenimiento durante el reposo invernal. Las producciones hortícolas tienen una buena condición. En San Luis resta cosechar un 7% del maíz. El estado general del cultivo de trigo es de bueno a muy bueno, tanto en secano como bajo riego. En el noreste argentino, las haciendas bovinas y ovinas evidencian una condición general regular. Al presente no se observan anormalidades sanitarias en los rodeos. El índice de riesgo de incendio es de moderado a alto en la provincia de Corrientes, en tanto que para el resto de la región es de muy alto a extremo. Las producciones agrícolas regionales perennes de yerba mate y té, al igual que los sistemas citrícolas, presentan una buena condición, realizándose con normalidad las tareas de manejo habituales de la época. Los trigos implantados en las provincias de Chaco y Formosa están en una condición buena y avanza a buen ritmo la siembra de girasol. En los lotes ya implantados, de buena condición, comienza a observarse una restricción hídrica. Continúa la preocupación por la presencia de tucuras en la franja oeste de la región.
El estado nutricional y sanitario de las haciendas bovinas y caprinas es bueno. Declina la cantidad y calidad de los pastizales naturales en La Rioja y Catamarca, provocando un estado regular en la condición nutricional y corporal de los animales. El riesgo de incendio es de muy alto a extremo para la mayor parte de la región. En las provincias de La Rioja y Catamarca, las plantaciones de membrillo, frutos secos, cultivos hortícolas y aromáticos tienen un buen estado productivo y sanitario. Los cultivos de caña de azúcar, citrus y poroto en el resto de las provincias que conforman la región revistan una buena condición productiva. Concluyó la cosecha de algodón en Santiago del Estero y Salta. El estado regional de los trigos implantados es bueno. En todo el este del noroeste argentino se están realizando tareas de monitoreo y control de poblaciones de tucuras. Se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires un seminario en el cual se analizaron las distintas cuestiones que tienen incidencia a la hora de alquilar o comprar un campo. El mismo fue organizado por la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales y nosotros conversamos con quien es el presidente de esa Cámara, Mariano Moret. Estamos con Mariano Maurete, presidente de CAIR. ¿Cómo ha sido la apertura de esta nueva jornada y cuáles son los datos que se les pueden dar a los participantes acerca de la actualidad de este mercado? Bueno, la jornada, un éxito como todas, gracias a Dios, la gente nos apoya, viene, concurre. Son pocos los eventos donde podemos juntarnos colegas de todo el país, intercambiar opiniones y mejorar las relaciones. Lo que vemos es que el mercado lentamente se está reactivando, que afortunadamente ya hay indicios ciertos de que lentamente y de acuerdo al ritmo que tiene que tener, el mercado se empezó a mover. Acompaña la gestión de gobierno, un gobierno que retrasó un poco el arranque, pero que ya hay señales ciertas de mejoría en la economía en general. En términos legislativos, ¿cuáles son las prioridades en cuanto a ley de suelos, ley para inversiones? Bueno, la ley de tierras es la que más nos preocupa en realidad, porque es una ley que afecta seriamente las inversiones en tierra. Estamos de alguna manera impidiendo que los grandes inversores con proyectos importantes en agro no puedan venir. Es una ley que debería contemplar o ampliar, de alguna manera flexibilizar, que un inversor, sea de la nacionalidad que sea, pueda llegar a la Argentina, comprar campo, tomar mano de obra argentina, producir con tecnología de punta, pagar los impuestos y acogerse a las leyes argentinas, como dice la Constitución. Por eso nosotros decimos, simplemente cumplir la Constitución. Es decir, impedir que alguien pueda hacer eso es ir en contra de la Constitución. Respecto a la jornada de hace un año atrás, donde se hablaba, por ejemplo, del tema del blanqueo, en la actualidad, ¿cuáles son los principales temas que se incluyeron en el programa? Bueno, como yo decía recién en la charla, los temas un poco se repiten. El blanqueo brilla por su ausencia todavía. Hay algunos atisbos de que, pero yo creo que va a ir llegando lentamente, tal vez entre lo que queda de 2017 y 2018. Y yo hice mucho hincapié en los valores. Es decir, hay una oferta que está pidiendo valores demasiado altos para lo que pretende pagar el comprador. Y el comprador hoy tiene la manija porque es el que escasea. Entonces, el comprador es el que decide en definitiva cuánto debe pagar por la tierra. En el marco de la actividad presidencial, Mauricio Macri recibió al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en la Casa Rosada. Recordemos que el premier israelí llegó en el día de ayer y ya partirá a final del día de hoy porque estará 48 horas en nuestro país, tras lo cual continuará con su gira latinoamericana. El presidente Macri también se reúne en el día de hoy con su par paraguayo. Pasamos ahora a otro tema. En este momento nos vamos a enfocar en lo que hace a la innovación y por eso vamos a hablar de Agromomentum, abriendo caminos. En el marco de esta presentación que se desarrolló aquí en Buenos Aires, estuvimos conversando con quien es el gerente de desarrollo de Don Mario, Rodrigo Iglesias. En estos 20 años de jornadas, ¿cómo ha cambiado el tema de la selección de temas que importan para los productores? También el tema de la incorporación de tecnología.
Sí, vamos modificando un poco el temario, ¿no? Recién tuvimos dos muy importantes presentaciones sobre el cambio climático y cómo impacta en el cultivo de soja, ¿no? Cosas que a lo mejor hace 10 años atrás o 15 años atrás no estaban en la Feria de Uno. Hoy estamos mucho con la parte ambiental y cómo impacta para el cultivo de soja. Por lo tanto, de Don Mario vamos a dar dos presentaciones. Uno, viendo el ambiente, variables ambientales, en qué zona impactan más esas variables, cómo impactan el cultivo, y lo que me toca a mí es darle la recomendación después más fina de nuestras variedades, de nuestro nuevo portfolio de productos y ajustando a cada una de estas zonas productivas. ¿Podés contarnos algo acerca del portfolio? Sí, como lanzamientos tenemos 4 lanzamientos, que son un grupo 4 que es 46 y 17, que es con tecnología y Pro, 50 y 17, que es tecnología y Pro y STS, que es un grupo 5 corto, tenemos un grupo 6 cortos que es 60 y 62 con tecnología y Pro, y lo que es Don Mario Garra, que es y Pro y STS, que es un grupo 6 largo, que es más que nada pensando en el NEA, NOA o en el litoral. También en la introducción se ha hablado mucho del rol que tiene para esta empresa la investigación y la inversión en ese sentido. ¿Cómo se ve desde tu rol? Sí, tal cual. Desde Don Mario no solamente, siempre decimos que no queremos solamente llegar con la mejor genéticas al productor, con la genética, con todas las tecnologías que estén disponibles para el productor, sino también se apuesta mucho, se invierte mucho en lo que es en el manejo, ¿no? Que al productor le llegue la recomendación de manejo, de uso adecuado de esas variedades y no solamente la genética. Una información más antes de la despedida, y en este caso tiene que ver con la información otra vez relacionada con el tema de la soja, porque en Córdoba han reclamado eliminar las retenciones a las exportaciones de soja. Fue el ministro de Agricultura de la provincia quien se quejó de que son 22.000 millones de pesos que aporta Córdoba a la nación y que solo vuelven 2.000 a ese territorio de la provincia de la República Argentina. Estamos hablando de la provincia de Córdoba. Y ahora sí, como lo hacemos todos los días antes de la despedida, actualizamos los datos del tiempo. Indican que la marca térmica en este momento en la ciudad de Buenos Aires es de 15 grados 4 décimas, que el cielo se encuentra totalmente despejado, que la máxima prevista para el día de hoy es de 19 grados centígrados, con cielo algo nublado hacia la tarde y vientos leves del sector este. Para mañana miércoles la mínima 10 grados, la máxima 18, con nubosidad en aumento hacia la tarde y vientos leves del sector este, luego de direcciones variables. Final para esta edición informativa. Nos reencontramos en instantes con más noticias. Auspició este programa Banco Provincia.